Bien, vamos a ver estos dos personajes. Basándonos en este libro de Ruth, que solamente son 4 capítulos, vamos a ver quién es cada personaje y vamos a ver qué de bendición tiene cada uno de estos personajes en nuestra vida. Bien, como aquí hay 2 nombres con los que vamos a estar tratando, que es Ruth y que es Noemí, voy a dar un contexto resumido sobre lo que es cada uno de los personajes para que lo entendamos. Primero voy a ir por Noemí. ¿Quién es Noemí? ¿Qué significa su nombre? Porque es importante. Recordemos que en la cultura hebrea, hermano, todo nombre tiene un propósito y tiene un significado. Cada letra tiene un significado. Por ejemplo, ahorita que se está analizando el Salmo 119 con el pastor, vimos que una de las características de ese salmo es que cada porción comienza ¿con qué? Con la letra del alfabeto hebreo. Y cada letra tiene un significado y cada letra tiene un valor. En el sistema hebreo se llama alfanumérico. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un valor y tiene un significado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, el nombre de Noemí significa dulce o placentera. Vamos a tenerlo en cuenta. ¿Alguna vez han conocido a alguna persona que tenga este nombre y sea así? Sea dulce, sea placentera, sea de esta agradable. Ok, vamos a tener en cuenta eso. ¿Qué más sabemos de Noemí? Según Ruth, el libro de Ruth nos dice que ella pertenecía a una de las familias de Belén de Judá. No era cualquier familia. Era una familia importante, era una familia prominente, era una familia que tenía riqueza. No era cualquier familia que habitaba en Belén. Ella fue esposa de un personaje llamado Elimelech. Fue madre de 2 hijos, uno llamado Malón y el otro llamado Kelión. Y el significado de sus hijos, pues, no, como que aquí no demostraron mucha sabiduría, porque Malón significa enfermizo y Kelión significa frágil o débil, ¿sí? Y ahorita vamos a ver porque es importante que entendamos también esto. ¿Qué más fue Noemí? Ya vimos que fue esposa de Elimelech, madre de sus hijos Malón y Kelión, pero también fue suegra de 2 mujeres llamadas una Orfa y la otra llamada Ruth. Pero la característica de estas nueras que ella tuvo es que no eran del pueblo de Israel. Ellas eran moabitas, ellas eran extranjeras. Y precisamente de esta región donde ellas eran, Dios había prohibido que de ese pueblo de Moab tenían prohibido entrar a la congregación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Moab no se portó bien con el pueblo de Israel cuando lo necesitó. Ellos familiarmente y por linaje eran familia, porque los descendientes de Moab vienen de Lot, y Lot era tío de Abraham, sobrino. Lot era sobrino de Abraham, ¿sí? Y entonces vamos a decir que los de Israel y los de Moab venían a ser primos. Y cuando Israel necesitó pasar por su tierra, cuando venían saliendo de Israel, les pidió permiso de entrar porque venían cansados, venían agotados, y en esa tierra sí había alimento, en esa tierra había agua. Y Israel le dijo: danos chance de pasar. No vamos a tomar nada de tu tierra. Lo que tomemos, te lo vamos a pagar. Solamente danos chance de pasar, de cruzar por esa tierra para no rodear. Pues Moab les dijo no. Y al contrario, salió y peleó contra ellos. Esto desagradó demasiado a Dios porque no le gustó la actitud que tuvo este pueblo, diciéndole: no le diste de beber a tu hermano. Y por esa razón Dios decreta que no iba a entrar ningún descendiente del pueblo de Moab a la congregación de los hijos de Israel hasta la 10ª generación. Por eso es importante saber de dónde eran ellas dos.
¿Sí? Vamos a ir desarrollando todos estos datos, tómenlos en cuenta. ¿Qué significa Noemí? Dulce o placentera, ¿sí? Fue madre de Elimelech, esposa de Elimelech, madre de Malón y Kelión y suegra de Orfa y de Ruth. La historia de esta mujer no es de gran éxito, vamos a decir. ¿Por qué? Porque cuando ella, junto con su familia, que todavía no se casaban sus hijos, todavía sus hijos eran solteros, eran chicos, vivían en Belén azota una hambruna. Dice que era en el tiempo de los jueces, tiempo en el que el pueblo dice que hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo malo, y si se fijan después cuando se lee el libro de Jueces, el común denominador es: y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Es la constante en ese libro. Pues en ese contexto ellos vivían. A causa del pecado, azota una hambruna en Belén. Y miren qué contradictorio puede ser esto, porque ¿saben qué significa Belén? Casa de pan. Y resulta ser que en la casa de pan no había pan. ¿Por qué? Porque había una hambruna. Esta situación tan difícil movió a Elimelech, sin consultar a Dios, a buscar cómo iban a salir de esa hambruna, y para él se le hizo fácil salir de Belén e irse a los campos de Moab. Dicen algunos geógrafos que desde Belén se mira hacia allá, se ve Moab. Hagan de cuenta como si de aquí miramos al Popocatépetl. Más o menos, vamos a decir. Entonces dijo, allá hay comida, allá podemos salir adelante. Y entonces agarra a su esposa, agarra a sus 2 hijos, se van en un trayecto más o menos de 80 kilómetros caminando y llegan a los campos de Moab, pensando que su situación iba a mejorar, que allí iban a encontrar, pues, poder salir adelante y no morir de hambre. Pero, ¿qué crees? Llegan a la tierra de Moab y se muere Elimelech. ¡Órale! Una extranjera del pueblo de Israel en una región donde no son bienvenidos, ¿es fácil habitar? Por ejemplo, nos vamos algunos del Distrito Federal a radicar a Guadalajara. Híjoles, va a ser un poquito difícil porque no sé si saben que no nos quieren. Por alguna razón, ¿verdad? No es por cualquier cosa. Pero no nos quieren. En alguna región no quieren a los chilangos, ¿sí? No los quieren. Haz de cuenta que eso pasó. Llega allá sin nada, ¿sí? Porque todo lo dejaron. Todos los bienes los dejaron. Se llevaron a lo mejor algunas cosas para poder salir adelante unos días. Bueno, pues llegan y se muere el esposo, la cabeza de la familia. Y deja a Noemí viuda con 2 hijos, uno enfermizo y el otro debilucho. Bueno, van creciendo los hijos. Dice que pasado el tiempo, ellos 2 se casan con mujeres extranjeras, con Orfa y con Ruth. Y sabemos que la palabra de Dios les tenía prohibido que hicieran esto. Les había dicho, no quiero que se mezclen, no quiero yugo desigual. Pero ellos lo hicieron. Bueno, se casan, viene Orfa, Ruth, se agregan a la familia, pero ¿qué crees? Que el débil y el enfermizo también se mueren. Y sin dejar descendencia. Esta historia dice que pasó más o menos en 10 años. 10 años estuvieron en esa tierra, ahí estuvo Noemí y se le muere el esposo. Y después se le mueren los hijos. Pero lo peor de todo, sin descendencia. Durante ese tiempo que ellos duraron casados, no dice bien cuánto, Dios hizo estériles a estas 2 mujeres. Una situación sumamente difícil para una mujer que tenía que salir adelante. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque ella va
parece ser que todo va a salir bien y no, vamos viendo que todo va saliendo peor, peor. El caso está que ella, a ver su situación, decide regresarse a su tierra, regresar a Belén, porque escuchó que Dios había visitado Belén y que ya había pan ahí otra vez, que Dios había bendecido su tierra y decide regresar. Pero tiene a sus nueras y les dice, regrésense a su casa, no me sigan, porque ¿qué futuro tienen conmigo? No tengo bienes, no tengo casa, ya no tengo más hijos como para que ustedes rehagan su vida, ni tengo parientes que las puedan redimir. Así que mejor regrésense a su casa, con su papá, con su mamá, y allá busquen marido y busquen un nuevo hogar. Pero las nueras querían mucho a Noemí. La palabra dice que se pusieron a llorar, no la querían dejar. Y las dos le dicen a Noemí, no te vamos a dejar. Noemí ya no era una mujer joven y tenía que cruzar esos 80 kilómetros otra vez de regreso, pero 10 años más grande. No es lo mismo los 30 a los 40, ¿verdad? No es lo mismo los 40 a los 50, hermanos. Y no hablemos de lo demás, porque yo estoy intermedio entre los 50 y los 60. Amén. ¿Sí? Las cosas van cambiando, hermano. Las fuerzas no son las mismas. No son ya estamos todos crocantes, dice mi esposo. ¿Sí? Él lo dice por experiencia. O sea, es 2 años más grande que yo, así es que ya. ¿Sí? Ya no es lo mismo. Y luego sola. Se iba a regresar sola, sin marido y sin hijos. No la quieren dejar, la amaban, se amaban. Noemí nunca trató despectivamente a sus nueras, siempre las llamó hijas, siempre. Y ellas la amaban, no la querían dejar ir. Dice la palabra de Dios que la acompañan hasta la salida de la ciudad porque ella ya se había determinado regresar. Y ahí nuevamente le dice Noemí, regrésense. Ruth le dice que no. Ruth decididamente le dice, yo no te voy a dejar. Yo me voy a regresar contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú estuvieres, allí estaré yo. Donde tú murieres, ahí yo moriré. Pero Orfa, aunque también amaba a Noemí, dice que la besó, lloraron juntas, Noemí la bendice, pero Orfa decide regresarse. Ella sí se regresó a su casa y dice la palabra de Dios y a sus ídolos, porque Moab era un pueblo idólatra, no adoraban a Jehová, adoraban a Quemos y a otros dioses. Así que ella tenía otros dioses, a pesar de haberse casado con un israelí. Pero ella regresó a sus dioses, más Noemí no, más Ruth no. Ruth, ahí vimos, como les explicaba cuando hemos estudiado el libro, ella hizo una confesión de fe. ¿Por qué? Porque no solamente iba a ser una acompañante de Noemí, ahorita vamos a ver qué significa Ruth. No solamente iba a ser su acompañante, sino realmente Ruth iba a ir a pertenecer al pueblo de Dios. Tuvo una verdadera convicción, una verdadera conversión. Ella sí decidió dejar a los ídolos, dejar su casa, dejar su familia para irse ahora ella a un pueblo extranjero donde no aceptaban a los moabitas. Bien, esa es la historia de Noemí. Dice que cuando ella llega a Belén, quienes la conocían al verla se sorprenden de ver su condición. Yo les decía que Noemí era de una familia adinerada. Sabían cómo ella se vestía, cómo ella se arreglaba, lo que ella tenía. Pero cuando regresa, dice la palabra de Dios, que regresa en una condición de menesterosa. O sea, pobre. Por eso cuando la ven acabada,
con una vestidura no con la que ellos estaban acostumbrados a verla, se sorprenden y le preguntan, ¿qué pasó? Y luego aparte, sin marido, sin hijos y con una mujer moabita. Entonces ella entra a la ciudad y les dice, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. ¿Y Mara qué significa? Amargura. Así que Noemí pasó de ser una persona dulce, agradable, a ser una persona amargada por su condición, por la situación en la que estaba. Pero, llegando a ese lugar, dice la palabra de Dios que las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque Ruth, su nuera, se puso las pilas, como nosotros decimos. Ella no se dejó, ella salió a trabajar, ella empezó a hacer las cosas bien y Dios empezó a prosperarlas de tal manera que encontró trabajo, que encontró sustento y más que ello, encontró quien las iba a bendecir, quien las iba a redimir, quien las iba a ayudar para salir adelante, y la condición después volvió a cambiar. De pasar de dulce a amarga, después también ya pasaron de la amargura otra vez a la dulzura. ¿Por qué? Porque vino la bendición de Dios y las ayudó para salir adelante. ¿Qué es a lo que voy con esto, mi hermano? Yo sé que muchas de las que estamos aquí, mujeres, sobre todo es ahorita las que me dirijo, y sé que también hombres, pero ahorita me dirijo a ellas, no han tenido una vida fácil. Por ejemplo, vamos a irnos como esposas. Vimos que ella era esposa de Elimelec. Cuando empezamos como esposas, ¿cómo empieza todo? ¿No es dulce? ¿No hasta le llaman luna de miel? Cuando uno se va, cuando uno se casa, todo es dulce, ¿no? No hay problema de nada. Aguantamos todo. No te importa, mi amor, yo lo hago. Estoy dispuesta a hacer todo, ¿sí o no, varones? ¿O estoy mintiendo, esposo? Aquí tengo, o sea, no crean que estoy hablando nada más así. Todas empezamos con la dulzura. No hay problema de nada, ¿sí? No hay situación difícil. No, que si ronca no pasa nada. Que si esto no pasa nada. Todo lo aguantamos, lo soportamos. Y ya estamos listas para cuando llegue del trabajo con su cena y nos esmeramos y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tiempo, amadas hermanas? De la luna de miel pasamos a la luna de hiel. ¿Por qué? Porque vienen las dificultades. Ninguna nos vamos a saltar las dificultades, ninguna. Porque dice la palabra de Dios que son necesarias. ¿Para qué? Para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, para que Dios nos pula, para que le demos valor a lo que es verdadero. Yo pregunto, ¿te dieron algún consejo antes de casarte? ¿Escuchaste la voz de los que te dieron algún consejo? Vimos lo importante que es seguir los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Dios, ¿sí? Y por eso le digo, Noemí empezó bien, tenía su familia, tenía a su esposo y a sus hijos, pero por una mala decisión, por una situación tan difícil, donde no consultaron a Dios, les vino una calamidad. Así que, hermanitas, nosotras como esposas, siempre debemos de buscar la dirección de nuestro Dios. Las dificultades van a venir. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ello? Pero bueno, ya pasó como esposa. Ahora, como madre, lo mismo. Cuando empezamos a ser mamás, cuando nos enteramos que estamos embarazadas, ¿cuál fue nuestra reacción? Nos regocijamos, le dimos gracias a Dios. ¿Cómo vivimos nuestro embarazo? A lo mejor algunas desde el embarazo empezaron a padecer. Empezamos a sufrir. Que los ascos, que esto, que el otro, que aquello. Siempre. Nuestros hijos desde un principio, tanto es algo dulce, como después se vuelve algo amargo.
¿Por qué? Porque vienen los dolores, vienen las molestias, viene la situación. Cuando yo estaba embarazada de Roberto, a los 6 meses me resbalé en el baño, bañándome, me fui hacia atrás y caí de sentón. Yo pensé que ahí iba a dar a luz, la verdad. Gracias a Dios me permitió levantarme como pude, salí del baño, me vestí con el dolor, con la molestia, le grité a mi esposo que estaba ahí y vámonos corriendo al hospital. A partir de ahí, reposo absoluto. No puedes hacer nada, no, no, yo no podía hacer eso. ¿Quién puede estar? Bueno, yo no soy de las que se puede estar mucho tiempo quieta. Veo que ya se movió algo y ya lo estoy acomodando. Y no, no estoy quieta. Fue bien difícil. Bueno, ya nace el hijo. ¡Ay, qué gozo, qué alegría! Bueno, Roberto venía con el cordón umbilical enredado. No bajaba. Yo no supe en realidad lo que fueron dolores de parto, porque no me dieron tal cual. Desde las 5 de la mañana que se me rompió la fuente hasta las 2 de la tarde yo andaba caminando en el hospital cantando alabanzas. Y el doctor me decía, ¿quién está cantando? Le digo yo, no, dice, te vamos a hacer cesárea, no es posible que tú estés cantando. Ya tendrías que ahorita estar pegando el grito. Y pues tuvo que hacer cesárea. Pero después, pues la recuperación, bueno. Órale, pues, ya nace el hijo, gracias a Dios, ya está en tus brazos, pero si te sale enfermizo, te la pasas en el hospital. Así era con Robert. No sabíamos qué tenía, lloraba mucho, ya después fue que tenía alergias, entonces había que estarlo bien. Y una constante, cada etapa de nuestra vida, mi hermano, empieza de una manera dulce, pero siempre tenemos momentos amargos. Pero viene la adolescencia, mi hermano. Sí. Ay, ¿verdad? Ya con eso me dijeron todo. Bien, el tú no es enfermizo, es bien obediente de chiquito, pero ¿qué tal cuando ya empieza a crecer? Cuando quiere tomar sus propias decisiones. Cuando por más que le dices, sí, ya estás viejita, mamá. O cuando ya empiezan a la secundaria, ya no quieren que los lleves a la escuela, ¿no? Que los dejes en la esquina. No, por allá no digas que eres mi mamá. ¿No? Ya no vayas por mí. Ya sabemos, ¿verdad, hermanitas? Por lo que pasamos. Sabemos. Y qué difícil es cuando a veces vemos a nuestros hijos que no quieren obedecer, pero también no obedecen al Señor. Que se quieren alejar. Eso es lo más doloroso, hermano. Cuando por más que les dices, no hagas esto, no hagas lo otro, la palabra dice, se aferran, como decía el pastor en la mañana, se aferran, ¿sí? Y con la palabra les dices, y no quieren, y ya no quieren venir a la iglesia, y ya no quieren leer, y ya no quieren algo, y empiezan a tomar malas decisiones, y se juntan con amistades que no son, y tú ves que se empiezan a desviar. ¡Oh, qué dolor es eso, hermano! Es muy doloroso, pero nosotras como madres, Dios nos ha dado un arma bien poderosa y la vamos a ver más al ratito, no les adelanto, ¿sí? Yo te aseguro que Noemí también pasó por ello, con sus hijos. Imagínate uno enfermizo, el otro debilucho, y se casan con mujeres extranjeras, pues tampoco no la estaba pasando tan bien. Pero bueno, vimos que fue madre, vimos que fue esposa, pero también fue suegra. Y ella como suegra amó a sus nueras, ¿sí? Yo todavía no tengo esa condición, mis hijos todavía no se casan, pero ¿es fácil ser suegras? ¿Es fácil la relación con la suegra? No soy suegra, pero tuve suegra, ¿sí? Y sabemos que a veces, no en todas las ocasiones, pero a veces no se congenia tan bien. A lo mejor de principio igual empezamos a ser dulces, ¿no? Consentidoras. Ándale, mijita, ándale, mijito, pasa. Sí, vengan a comer, esténse aquí. Pero empiezas a ver los detalles. Empiezas a ver las actitudes. ¿Y qué pasa? Esa suegra amorosa, esa suegra consentidora,
se empieza a volver una suegra amarga. Empieza en las situaciones. ¿Por qué? Porque vienen las diferencias, vienen las dificultades. Aquí Noemí tuvo una buena relación con Ruth. Con Orfa ya vimos, ella decidió regresarse, pero en el tiempo que ella estuvo, por lo que manifiesta la palabra de Dios, tuvo una buena relación con ella. ¿Por qué? Porque se amaban. Porque no dijo Orfa, ay, por fin ya me libré, ¿no? Ya se murió mi esposo, ahí nos vemos, ahí se queda usted, qué bueno, por fin ya, gracias a Dios, ya me libró. No, dice que tenía todavía ella la intención de regresar con ella. Le ganó en otras cosas, se regresó, pero se amaban. Este es el contexto con Noemí. Los eventos que nos pueden llevar de lo dulce a lo amargo, por lo que nosotras como mujeres hemos tenido que pasar. Pero, a ver, también está Ruth. ¿Y Ruth qué significa? Ruth significa amiga, compañera, aliada. ¿Quién fue Ruth? Bueno, Ruth fue una mujer moabita, esposa de Malón, que después se volvió viuda, fue estéril por un tiempo, fue nuera de Noemí, que decidió dejar su tierra, su familia, sus ídolos por seguir a su suegra y andar con ella, que tuvo un verdadero arrepentimiento y convicción. Pero la característica de Ruth es que ella mostró ser una mujer obediente, sumisa, trabajadora, de buen testimonio. Hemos visto en el relato del libro de Ruth cómo ella desde temprano se levantó a trabajar y antes de ir a trabajar oró a Dios y le pidió su bendición. Siguió los consejos de su suegra. Todo lo que su suegra le decía, ella obedecía y seguía. ¿Sí? Porque sabía que su suegra tenía un buen consejo, porque sabía que la intención de su suegra es que les fuera bien y le tenía que enseñar la ley de Dios porque ella no la conocía. Iba a llegar a Israel, a un pueblo con costumbres totalmente diferentes y estrictas. Así que para que Ruth le fuera bien allí, Noemí la tuvo que instruir, le tuvo que enseñar, le tuvo que decir. Y Ruth así lo hizo. Vimos que todo lo que le dijo, todo lo hizo Ruth. Y por esta obediencia, por la manera en la que ella se comportó, la llamaron mujer virtuosa. Y te invito a que vayamos a Ruth. Capítulo número 4. Dice la palabra de Dios: en el versículo número 9 en adelante. Habla acerca de cómo es que empezó Dios a restaurar a estas mujeres y Vos decide casarse con ella. Y dice, versículo 9 en adelante: y Vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Pueden leer el 11, por favor? Dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová hará la mujer que viene a la casa como aquella y aquella, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en mi verdad, y seas el nombre de Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esta joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer,
y se llegó a ella, y Jehová le dijo le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ustedes el 14, por favor. Las mujeres decían a mí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase un buen pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu mujer, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. 16, por favor. Fue su haya. Muy bien. Aquí vemos ya cómo Dios empieza a restaurar esta familia. Cómo Dios a esta mujer que no tenía nada, cuando llegaron no tenían nada, ¿sí? Les empieza a restaurar todas las cosas. Les restaura la familia, restaura sus bienes y lo más maravilloso de todo, permite que Ruth tenga un hijo, tenga una familia, y no de cualquier varón, sino de un buen varón. Y la gente la bendice, la gente es la que habla bien de ella. Dice en el capítulo 2 que la llaman mujer bienaventurada, la llaman una mujer virtuosa. Vimos que el capataz dio un buen testimonio de ella. Vimos que vos sabía que ella tenía un buen testimonio porque le dijo, he oído lo que has hecho por tu suegra, he oído lo que padeciste porque se murió tu esposo. Ruth tenía un buen testimonio. Era una mujer virtuosa. ¿Y qué es ser una mujer virtuosa? La palabra virtuosa viene del hebreo que se llama hayil y significa fuerza, capacidad, valor, riqueza, integridad, nobleza, persona con habilidades excepcionales. No solo es una virtud de ser silenciosa o pasiva. Y a la mujer virtuosa, a la esposa virtuosa, se le llama Eshet Hayil. Y esto es una mujer de fuerza, una mujer de valor, una mujer guerrera, con propósito, con inteligencia, llena de sustancia, capaz de impactar su entorno. Esto es lo que es una mujer virtuosa. Y yo sé que aquí hay muchas mujeres virtuosas. Yo sé que aquí hay mujeres a las que Dios les ha dado fuerza, a las que Dios las ha hecho guerreras, a las que Dios les ha dado inteligencia, les ha dado sabiduría, capaces de impactar su entorno, capaces de impactar el lugar en donde estás. Si no lo crees, mi hermana, mira a tus hijos. Si no lo crees, mira a tu esposo, mira a tu familia, mira la congregación en la que estás. Tal vez hay áreas en las que todavía tenemos que trabajar, así debe de ser. Pero Dios nos ha dado esa virtud, Dios nos ha dado esa virtud. Y aquí lo más importante, hermano, es que no lo digas tú. Quien lo tiene que decir son los que te rodean. Quienes tienen que dar ese testimonio son a los que tú has impactado, a los que tú has bendecido. Si le preguntamos a tus hijos, hermana, ¿qué opinan de ti? ¿Qué crees que digan? Mi mamá se pasa. No creo. La mayoría estamos agradecidos con Dios por la mamá que tuvimos, los que ya no la tenemos. Pero agradecidos por las mamás que están. Agradecidos por las mamás que tuvimos y que nos manifestaron fe, que nos ayudaron, que conforme a sus recursos, conforme a lo que ellas tenían o tienen, mira hasta dónde hemos llegado. Mira hasta dónde estamos. Tal vez ahorita tu mamá ya es grande, pero la tienes a tu lado. Y puedes agradecerle, y puedes bendecirla, y puedes de alguna manera retribuir esa bendición que Dios te ha dado. Tienes varón a tu esposa, bendícela, ayúdala, seamos uno en el Señor. ¿Para qué? Para que seamos de bendición
a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra congregación, a donde Dios nos ha puesto. Pero también a algunas les ha dado el gran privilegio de ser suegras. Y es bien importante también impactar de ese lado, dar testimonio, dar un buen testimonio. Así que Ruth era esta mujer, una mujer guerrera, que tuvo un gran propósito, que parecía que no era del pueblo, que no tenía la oportunidad de llegar ahí por el decreto que Dios había hecho. Pero Dios, al ver su sinceridad, al ella aceptar a Dios, Dios le dio la entrada al pueblo de Israel. Y la bendijo, y la redimió, y quitó su opresión, y quitó, aunque todavía, si te fijas hasta este momento, la siguen llamando la moabita, pero ya no era una moabita. Para los hombres seguía siendo una moabita, pero para los ojos de Dios ya era su hija, ya pertenecía a él, ¿sí? Ya era una mujer totalmente diferente y totalmente transformada. Mi hermana, te pregunto, tenemos que impactar, tenemos que ser de bendición. ¿Qué nos va a ayudar a cada una de nosotras? Poder ser de bendición. ¿Por qué Ruth lo pudo ser? ¿Por qué Noemí lo pudo ser? ¿Por qué? Porque ellas temieron a Dios. Vamos a ver qué dice Proverbios 31:30. No podemos dejar pasar este pasaje cada vez que hablamos, porque tiene una gran verdad. Es una certeza de que esto puede pasar. Y dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Por qué? ¿Por qué es engañosa la gracia? Porque a la primera que nos hagan enojar, se nos acabó la gracia. ¿Sí? Sí. Como les digo, empezamos bien, pero vienen las dificultades. ¿Y qué pasa? Esa gracia se acabó. Dice, y vana la hermosura. Hermanas, se va acabando todo. Todo se va desgastando. ¿Sí? Pasa bien rápido, hermano. Volteas y... ya ves tus fotos y dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió esta situación? El tiempo, hermano. Por mucho que quieras, por mucho que nos podamos hacer con la tecnología, que inteligencia artificial, la realidad es la realidad, mi hermano. Se quitan porque ahora ya todo, ¿no? ¿Qué ceja? ¿Qué pestaña? ¿Qué labios? ¿Qué pómulos? Pero quitémonos todo. Nos pasa, no sé cuántos vieron la caricatura de los Picapiedra cuando el dino se enamoró de otra dinosauria que muy glamurosa, y cuando se asoma el dino y ve que se empieza a quitar todo, ¿qué hace el dino? ¡Ah! Se echa a correr porque por fin la vio tal como era. Algunos dicen, ¿quieres conocer a alguien realmente como es físicamente? Llévala a nadar. ¿Por qué? Porque el agua, todo, ahí no duran las cosas. Entonces ahí ya está la realidad. O recién bañadita o recién levantadita. Esa es la realidad, mis hermanos. Nos tratamos de dar nuestra manita de gato, tratamos de vernos pero hermano, es vano, porque todo se acaba. Pero ¿sabes? Lo que no se acaba, lo que va en aumento, lo que va mejorando nuestra vida, lo que realmente vale la pena y es duradero, es lo siguiente. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero como les digo, no por uno mismo, sino por los demás. Esa es la opinión que cuenta. Tú puedes tener un concepto de ti mismo, de ti misma, pero ¿qué opinan los demás de ti? ¿Qué piensa tu esposo? ¿Qué piensa tus hijos? ¿Qué piensan
tu nuera, tus yernos, qué piensan en la iglesia, qué piensan en tu trabajo, qué piensan tus comadres, qué piensan tus vecinos. Esa es la opinión. Y a veces tú no te das cuenta del impacto que has tenido hasta que alguien te da una buena opinión y te dice, eres bien a todo dar. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice así? ¿Sabes qué? Eres de bendición para mi vida. Gracias a Dios por tu vida. Ahí, eso es lo verdadero. No busca uno adulación, no la busca uno. Pero dice Dios somos merecedoras, mi hermana. Somos merecedoras por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación, pero sobre todo, mis hermanas, por el temor a Dios. ¿Y qué significa el temor a Dios? Por tu obediencia, porque tú has procurado en la medida de lo posible seguir lo que aquí dice, el consejo que la palabra de Dios nos da. Hermanos, aquí hay consejos para todo, hermano, para todos. ¿Quieres ser una buena esposa? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres ser una buena mamá? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres ser una buena suegra? Ve a la palabra de Dios. Queremos ser unas buenas hijas, vamos a la palabra de Dios. Queremos ser un buen ministro, vamos. Todo se encuentra en esta bendita palabra. Así que, hermana, yo te invito, no dejes de leer. Así como procuramos tener nuestra casa limpia, como procuramos y nos esforzamos que nuestros hijos estén bien, que coman lo mejor, que nuestro esposo esté bien, que la iglesia esté bien. Tu vida también, y solamente lo vas a conseguir. Vimos en la mañana, ¿con qué vamos a limpiar nuestra vida? ¿Con qué vamos a limpiar? Con la palabra de Dios. Errores tenemos todos, tenemos todas. No somos perfectas, pero como vimos también en la palabra, lo importante es reconocer, Señor, he fallado. No he sido sabia en esta área, no he sido sabia en este aspecto. Ayúdame, Señor. Eres el único que me puedes ayudar. Dirígeme con tu palabra, dirígeme con tu santo y tu bendito Espíritu. Pero hay otra persona en este contexto. No nos olvidemos de Orfa. Orfa, ¿sabes qué significa? No hay un concepto al 100. Se va a derivar de la raíz de esta palabra, que es Oref. Y Oref significa cuello o nuca. También se describe como duro de cerviz o el que da la espalda. Dan esta definición de ella porque ¿qué fue lo que hizo? Se volvió y se regresó. No todos vamos a ser igual. No todos somos iguales. Cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su pensamiento. Y aunque amaba a su suegra, ella tomó su decisión. Y su suegra la respetó, la bendijo y ella se regresó. No sabemos más de ella. Hasta ahí la historia de Orfa. ¿Por qué? Porque ella decidió regresarse. Como les digo, no soy suegra, pero tengo 2 hijos. Y el día que les toque, tengo que ser sabia. ¿Sí? Porque no sé cómo me vayan a tocar. ¿Cuántos oramos y le pedimos al Señor por un buen esposo o una buena esposa para nuestros hijos? Que sea amoroso, que sea respetuoso, que sea temerosa de Dios, que obedezca, que sepa cocinar, que lo atienda, que le haga piojito, que le haga la comida que le gusta, o que mi hija sea servicial. ¿Sí o no pedimos eso para nuestros hijos? Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros oramos para que nuestros hijos sean así? Que sea un buen esposo, que tema a Dios, que sea trabajador, que sea respetuoso.
¿Conocemos a nuestros hijos, sí o no, hermanos? Sí. ¿Sabemos de qué pie cojean, sí o no? Sí. Queremos, en la medida de lo posible, evitarles problemas. Sabemos que no lo vamos a hacer, porque ellos se tienen que topar, tienen que tener su propia experiencia. Pero así como oramos, porque queremos un buen esposo, una buena esposa para nuestros hijos, pidámosle al Señor que nuestros hijos sean así también. ¿Para qué? Para que sufran lo menos posible, para que sepan tomar decisiones, para que no se equivoquen tanto, tal vez para que no sufran tanto. No sabemos, pero lo importante es eso. Aquí Orfa decidió regresarse, no supimos más de ella, la respetó, se fue. A diferencia de Ruth. Ruth, por la decisión que tomó, pasó a la historia. De no ser parte del pueblo, pasó a ser una mujer tan importante, que nada más y nada menos, su nombre quedó grabado en la palabra de Dios, no solamente en este capítulo, no solamente en este libro, sino en la posteridad. Y nada más y nada menos que vamos a Mateo, capítulo número 1. Y quiero que me digan el encabezado que viene en esa porción de la palabra de Dios. ¿Genealogía de quién? De Jesucristo. ¿Y qué es una genealogía, hermanos? La descendencia. ¿De dónde provengo? Vamos a decir, para que algunos entiendan, el árbol genealógico, ¿no? Pero aquí habla de una genealogía, porque viene de la palabra gen, que es familia. Y dentro de la genealogía del Señor Jesucristo, vean quién aparece. Versículos número 3. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. ¿Y Boz engendró de quién? ¿Lo tienen, hermanitos? Mateo 1, versículo número 5. ¿Dije 3? Sí. Perdón, 5. Retomamos. No regresamos. Mateo capítulo 1, versículo 5. Nuevamente. Salmón engendró de Rahab, que después vamos a ver esto también, a Boz. Boz engendró de quién? De Ruth, a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró a quién? Al rey David. Y hasta el final, ¿de quién es toda esta descendencia? ¿De quién viene hasta el final de todo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Pasó a la posteridad en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por su fe, por su virtud, por su obediencia, por temer a Dios, por ser una mujer virtuosa, ve hasta dónde llegó el nombre de Ruth. La que no era nada, la que era una extranjera, llega y ahora su nombre pasa a la posteridad. ¿Quieres que Dios conozca tu nombre, mi hermana? ¿Quieres que Dios te llame por tu nombre? ¿Quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Quieres que cuando Él nos llame, te hable y te digas, aquí estoy, Señor? Siempre tenemos que obedecer el nombre de nuestro Dios. Dios no sabe hasta dónde. Lo que tú hagas por tu familia, hasta dónde pueda llegar. Tal vez no lo veas, pero créelo. Créelo en fe. Mi mamá no vio por lo que tantos años oró, por ver a mi familia convertida. No lo vio, pero lo creyó. Se gozaría ahorita ver a mi cuñada Leonor alabando y glorificando el nombre de Dios. Ver a mis sobrinos sirviendo al Dios, ver a su bisnieta. Uy, no, mi mamá se hubiera vuelto loca de haber conocido a su bisnieta, pero lo creyó. Y hasta el día de hoy
hasta el día de hoy, hay alguien en mi familia que alaba el nombre de Dios y siempre lo habrá para la gloria del nombre de Dios, para servirle. ¿Hasta dónde quieres que llegue, mi hermana, la instrucción para tus hijos? Para tu esposo, junto con él, ¿hasta dónde quieren llegar? Para tu nuera, para tu yerno, para los que vienen, para tus nietos. ¿Hasta dónde quieres que lleguen? Y todo es, sométete a la palabra de Dios. ¿Sabes que la palabra madre viene de una palabra en hebreo? Y viene de la raíz emuná. Y emuná es fe. La mujer, la madre, es la que transmite la fe. Es tan importante lo que hagamos, y ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo Noemí, ¿sí? Así que mi hermano, mi hermana, porque la palabra es para todos nosotros, tenemos que aprender y encontrar siempre en la palabra de Dios la instrucción. Ruth se volvió una amiga de su suegra, una aliada. Pero también esta situación se puede revertir. A veces en lugar de ser amigas, nos volvemos enemigas. A veces de ser aliadas, nos volvemos contrarias con nuestra suegra. No lo hagamos. Busquemos siempre esa amistad. Busquemos siempre ser de bendición. Busquemos siempre hacer las cosas bien, porque qué difícil es, ¿no? Cuando hay estas dificultades en casa. Qué difícil es porque no hay paz, no hay bendición. Lo mejor y lo más hermoso, por ejemplo, digo por experiencia, es ver el fin de año, la casa llena de mis hermanos, de mis cuñadas, ¿sí? De mis sobrinos, estando ahí en la mesa y compartir sin problemas. Diferencias tenemos, como todos, pero con amor, con paciencia, las podemos resolver y disfrutar de una comida. Ay, imagínate con pleitos, ni disfrutas. Ay, y te fijas, ay, ¿ya te fijaste qué trajo? Oye, ¿qué trajo mi cuñada, eh? Ay, oye, inventes, otra vez no trajo nada. Ah, le dije que esto y trajo lo que quiso. Y, no, ¿ya viste? Ahora mi sobrino, ¿ya lo viste? Ay, no. Pasa. Pero siempre busquemos la cordialidad. Siempre busquemos hacer las cosas mejor. Buscando siempre la dirección de nuestro Dios. ¿Sí? Buscando siempre que Él esté con nosotros. Fíjate nada más lo importante de lo que es transmitir la fe. Y esta fe fue transmitida a un joven que después fue pastor. Segunda Timoteo, capítulo número 1, versículo número 5, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 5. Dice, ¿dije primera o segunda? Segunda, entonces me equivoqué yo. Dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En su abuela Loida. Y después ¿a quién pasó? A su madre Eunice. Y estoy seguro que ¿qué? Que en ti también. ¿Ves cómo la mujer es la que transmite la fe? Dice que esa fe primero habitó ¿en quién? En la abuela. Y después de la abuela pasó ¿a quién? A la mamá. Y de la mamá después pasó a este joven Timoteo, que fue un pastor. ¿Ves lo importante de nuestra labor, mi hermana? ¿Ves lo importante de transmitir fe en todo lo que hagamos? Ya sea que seas esposa, que seas madre, que seas suegra, que seas servidora de Dios. En donde estemos, hermano,
Tenemos que siempre buscar la bendición de Dios.